Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webcast de MCDN sobre SQL Server. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre todo lo que sería una introducción a la base de datos SQL Server 2012 y cuáles han sido los principales cambios que se presentan en esta versión. Si tienen alguna duda me pueden contactar al correo electrónico de castro@grupoasesor.net. Los temas que vamos a estar viendo hoy es, como lo dije al puro inicio del webcast, es una introducción. Y lo que vamos a hacer es de que el detalle de cada uno de esos temas se va a ver en webcasts que son programados posteriormente a este. Entonces, este es uno de los primeros webcasts que vamos a tener sobre SQL Server 2012. Y la idea principal es de que ustedes conozcan de forma general cuáles han sido los cambios que se han presentado en esta plataforma. Cuando hablamos de SQL Server tenemos diferentes formas de poder estar utilizándolo. Una forma es utilizar e instalar toda la plataforma dentro de nuestro data center y poder tener todo el control sobre el mismo. También hay que recordar que SQL Server desde las versiones anteriores también está soportado dentro de lo que serían los ambientes de virtualización, específicamente para poder correr dentro del virtualizador de Microsoft que sería Hyper-V. Incluso ustedes pueden consultar diferentes papers oficiales que les van a dar las mejores prácticas para poder ejecutar SQL Server en un ambiente de entorno virtualizado y además contar con todos los aspectos de alta disponibilidad. También existe la capacidad de poder tener la plataforma como un servicio. Recordemos que también SQL Server, dentro de una de sus versiones está SQL Azure, y que ustedes pueden contar con SQL Azure con un servidor en la nube, en la cual ustedes solo se encargan de solicitar nuevas bases de datos y Microsoft se encarga de hacer toda la administración del hardware y la optimización del servidor desde el punto de vista de infraestructura. También hay que recordar que SQL Server también está relacionado con todo lo que sería software como servicio. En este caso está muy relacionado también con todo lo que sería los aspectos de computación en la nube de Microsoft, con SQL Azure, y como vamos a ver más adelante, SQL Server 2012 incluye un nuevo add-in o un nuevo componente que se llama SQL Server Data Tools, que nos permite hacer una administración más sencilla de SQL Server y en lo que sería el ambiente de desarrollo, puesto que se integra completamente con Visual Studio 2010 y que nos permite hacer tareas muy importantes tales como hacer deployments de aplicaciones directamente desde Visual Studio hacia la nube por medio de lo que sería DAG Packs. Entonces todo eso es lo que nos da, es un ambiente muy rico en el cual nosotros vamos a poder estar desde el punto de vista de programador siempre utilizando Visual Studio, incluso para diseñar las bases de datos, y además incluye, ya que estamos hablando de Visual Studio, una nueva herramienta que es conocida como LocalDB. Entonces el LocalDB lo que nos permite es poder ejecutar una motor o un mini motor de bases de datos directamente dentro de nuestro escritorio de desarrollo para poder hacer edición de tablas. Eso lo vamos a ver más adelante, y además de poder publicar y poder migrar bases de datos desde la nube hacia SQL Server y desde SQL Server hacia la nube. Entonces tenemos diferentes aspectos. Desde el punto de vista de la plataforma que nosotros tenemos acá, que está asociada con SQL Server, tenemos diferentes opciones. Tal y como les dijimos, ustedes pueden elegir una plataforma que sea autoadministrada o pueden elegir una plataforma como servicio. Si es una plataforma autoadministrada, ustedes van a necesitar Windows Server, SQL Server instalado dentro de una máquina local y además Visual Studio para poder desarrollar sus aplicaciones. Cuando estamos hablando de una plataforma como servicio, estamos hablando también que ustedes van a tener que utilizar Windows Azure, SQL Azure y también Visual Studio para poder hacer toda la ejecución en la nube. Lo que viene a incluir la herramienta que les mencioné anteriormente, que es el SQL Server Data Tools, es permitir una integración más sencilla entre estos dos ambientes y que ustedes puedan
están interactuando desde Visual Studio, ya sea con SQLs que están instalados localmente o con servidores que están instalados en la nube. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que con esta nueva versión se establece una unión de esos diferentes ambientes para estar ejecutándolo. Tenemos aquí también los diferentes pilares en los cuales se ha hecho todo unas nuevas mejoras en SQL Server 2012. Primero está todo lo que sería mejoras en lo que sería el almacenamiento y la búsqueda. En cuanto a almacenamiento y búsqueda, se ha mejorado en todo lo que serían los aspectos de que se puede utilizar los Windows Storage Groups de Windows Server 8, que es la nueva versión. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Se ha incluido todo lo que sería las búsquedas semánticas en el Full Text Search Engine. Ya no solo hacemos búsquedas por tokens, sino que también hacemos búsquedas completamente semánticas, y eso está incluido dentro del motor de base de datos. Tenemos aspectos que están relacionados con la federación en cuanto a lo que sería alta disponibilidad, manejo y cumplimiento, y además de administración. Ahí lo que podemos tener serían todos los componentes que están relacionados con Always On. Para aquellos que no lo han oído, Always On es la nueva característica de alta disponibilidad de SQL Server 2012, que nos permite tener una base de datos principal y no podemos tener hasta 5 réplicas de esa base de datos, y esas réplicas son de lectura. Entonces nos permite generar nuevos tipos de infraestructura directamente. Entonces, Always On es una mejora a todo lo que sería el mirroring y también a lo que sería clustering. De hecho, es una combinación de ambas tecnologías que nos permite tener alta disponibilidad sin necesidad de tener una SAN en nuestro ambiente, y además nos permite tener copias de esa base de datos, que es bastante importante. En cuanto a lo que sería el pilar de composición, nosotros tenemos aquí diferentes opciones que se han dado. Por ejemplo, en SQL Server 2012 se incluyó lo que serían los servicios de Data Quality Services. Dentro de los servicios de Data Quality Services nos permite que se pueda tener ya una herramienta centralizada para limpieza de datos, y que permita que podamos aumentar la confiabilidad en cuanto a lo que sería la información que se despliega dentro de nuestros sistemas, ya sea sistemas operacionales o sistemas de inteligencia de negocios. También en cuanto a lo que sería la transformación de datos, se han dado mejoras sustanciales en lo que sería Integration Services para mejorar el rendimiento y además poder incluirle nuevos operadores dentro de lo que sería la transformación de paquetes. Desde el punto de vista de monitoreo y Business Insight, además de analizar, nosotros lo que tenemos es toda la integración que se ha dado con SharePoint 2010, que nos permite tener una plataforma completamente unificada. También las mejoras que se dieron con lo que serían los aspectos de Reporting Services. Reporting Services ahora en SQL Server 2012 puede ser instalado como un Shared Resource, o sea, como un recurso compartido de SharePoint 2010, con lo cual ha mejorado sustancialmente el desempeño y permite una mejor integración de toda la plataforma. También dentro de los aspectos de análisis de datos tenemos toda la inclusión de Power BI, que nos permite hacer reportes que tienen un despliegue mucho más rico con respecto a las versiones anteriores. En cuanto a la entrega del producto, tenemos las diferentes posibilidades en las cuales ustedes pueden ejecutar SQL Server directamente on-premises instalado en su data center, o también pueden ejecutar SQL Azure, que está como un servicio que ustedes le pueden comprar a Microsoft. En cuanto a lo que sería la programación de datos, nosotros tenemos ahora toda la inclusión de nuevas herramientas dentro de Visual Studio para poder hacer mucho más rápido la integración de esas herramientas y además de todo lo que sería la programación. Nosotros podemos ver acá en esta filmina cuáles han sido los diferentes pilares de la plataforma de SQL Server que han sido completamente mejorados. Aquí podemos ver todos los que serían los componentes que tienen un asterisco. Esos componentes han sido completamente mejorados desde el punto de vista
de base de datos. Primero que tenemos es en el momento de Database Engine, en lo que sería el motor, en SQL Server se han incluido mejoras en Transact SQL, que vamos a ver más adelante. Se han incluido mejoras en SQL Azure. Se incluyó todo lo que sería Always On para mejoras de alta disponibilidad. Se incluye ahorita lo que sería el SQL Server Data Sync, que está en beta, que nos permite hacer sincronización entre la base de datos que tenemos instalada localmente y la base de datos que está en la nube. Tenemos también los aspectos de búsquedas semánticas, tales como les mencioné anteriormente. Dentro del punto de vista de integración de datos, mejoras en Integration Services. El Master Data Services, si ustedes lo utilizaron en SQL Server 2008 R2, se van a dar cuenta que está completamente mejorado en SQL Server 2012. El Master Data Services, para aquellos que no los conocen, está relacionado con lo que sería el Master Data Management, que en términos generales sería tener un lugar consolidado con respecto a las distintas entidades que tenemos dispersas entre distintos sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros con el Master Data Services podríamos tener modelados, por ejemplo, qué es un cliente y qué propiedades debe tener un cliente, y además cuáles las diferentes instancias de clientes que nosotros tenemos dentro de nuestros sistemas, y además poder sincronizar los cambios que se hacen sobre un cliente en distintos sistemas. Entonces, eso es una de las funciones principales que tiene el Master Data Services. El Data Quality Services permite limpieza de datos. Stream Insight sirve cuando ustedes quieren hacer análisis de información, cuando tienen miles de entradas por minuto o por segundo. En cuanto a lo que sería Analysis Services, se han dado diferentes mejoras. Una de las principales mejoras que tenemos en Analysis Services es la inclusión de bases de datos tabulares y la inclusión de Power Pivot dentro de el motor de base de datos. Para aquellos que no conocen Power Pivot es una herramienta que surgió en SQL Server 2008 R2, que es un add-in que se puede incluir a Excel para hacer análisis de datos directamente en memoria. Esa misma capacidad ha sido ahora incluida dentro de Analysis Services. Entonces, ahora en Analysis Services ustedes van a poder contar con dos formas de instalación. Van a poder instalar Analysis Services al estilo nativo que utilizaban en SQL Server 2008 R2, en el cual ustedes utilizaban específicamente el MDX para hacer todos sus análisis y creaban cubos. Ahora en SQL Server 2012 también van a tener la posibilidad de instalar Analysis Services, pero de formato tabular. Cuando estamos hablando de formato tabular, lo que significa esto es que nosotros vamos a poder tener los hojas de Excel que se utilizaban ahora con Power Pivot, las vamos a poder abrir en Visual Studio, y después de que las tenemos en Visual Studio las podemos cargar en un servidor de Analysis Services para hacer consultas completamente tabulares. Otra de los cambios que tiene los servicios de análisis de datos en SQL Server 2012 es lo siguiente, que nosotros tenemos ahora un nuevo modelo para la definición de inteligencia de negocios. Ese nuevo modelo se llama el BI Semantic Model. Entonces, para aquellos que utilizaban en Power Pivot las sintaxis de DAX o DAX queries, entonces ahora están también soportados dentro de Analysis Services. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Dentro de todo lo que sería Reporting Services, tal y como les dije anteriormente, se ha hecho toda una inversión para poder hacer la integración con Reporting Services de forma mucho más nativa, de que sea completamente natural ejecutar Reporting Services directamente integrado con SharePoint. En este caso tiene que ser con SharePoint 2010 Service Pack 1. Otra de las mejoras que se tiene es Power View. Power View es un visor altamente gráfico que está disponible en SharePoint 2010 Enterprise Service Pack 1. Entonces tenemos diferentes cambios. Hay aspectos que no cambiaron mucho en lo que sería SQL Server 2012. Dentro de esos componentes que no cambiaron es la replicación, las componentes de minería de datos y el Report Builder. Esos son componentes que no han tenido mayores cambios dentro de la plataforma de SQL Server. Si entramos ahora un poquito más a detalle,
podemos ver aquí algunos de los cambios que se han dado en específicamente aspectos de almacenamiento y búsquedas de SQL Server 2012. Aquí podemos tener dos distintos tipos de mejoras. La principal mejora que tenemos es a nivel del motor de base de datos. Uno de los principales cambios es el soporte para SMB. Para aquellos que no recuerdan que era SMB, SMB lo que me permite es tener acceso a directorios compartidos. En este caso, lo que me va a permitir es que yo pueda hacer dentro de SQL Server 2012 respaldos directamente a unidades que están mapeadas de red o a directorios de red. También podría tener la posibilidad de crear bases de datos dentro de SQL Server donde no van a estar almacenados localmente, sino que van a estar almacenados en un directorio de red. También está optimizado para trabajar con Windows Server 8. Dentro de Windows Server 8 está incluido una nueva característica que se llaman los Storage Spaces. Los Storage Spaces lo que me permiten es crear espacios de almacenamiento virtuales. Aquí los espacios de almacenamiento virtuales están compuestos por diferentes discos físicos que están unidos, ya sea mediante fibra, mediante red o mediante USB. Entonces tenemos diferentes opciones que ustedes pueden estar utilizando dentro de SQL Server. Y las bases de datos de SQL Server podrían ser almacenadas dentro de un Windows Server 8 Storage Spaces. Otra de las ventajas que tenemos acá es el soporte para bases de datos UTF-16 que necesitan ese tipo de caracteres. Ya está soportado dentro de SQL Server 2012. Para aquellos que utilizan particionamiento, fue aumentado la cantidad de particiones que pueden ser soportadas dentro de una tabla o dentro de un índice. En este caso vamos a tener soporte hasta 15.000 particiones por tabla o por índice. Esto nos da la capacidad de poder hacer particiones por día, digamos, sin ningún problema, incluso particiones por hora, para poder hacer análisis de información de Data Warehouse o de cualquier otra base de datos que requiera almacenar grande cantidad de información. En cuanto a lo que sería el file stream, se mejoró su desempeño y escalabilidad, y también se mejoró y se incluye una nueva característica que es conocida como File Table. File Table lo que permite es poder almacenar dentro de SQL Server archivos, y esos archivos son accedidos directamente como que si estuviesen almacenados dentro de un directorio de NTFS. Para las aplicaciones es completamente transparente acceder las aplicaciones, acceder los archivos, se acceden los archivos tal y como están definidos. Se han dado mejoras en lo que serían las bases de datos espaciales, digamos que se han mejorado todas las consultas y soporte a datos espaciales. Dentro de lo que sería el análisis services, se presentan mejoras, primero lo que sería dentro de lo que sería el tamaño que se pueden soportar de strings dentro de OLAP, ahora tiene un límite de 4 GB por cada string. Se establece todo lo que sería el nuevo modo de instalación de análisis services. Dentro de este modo de instalación lo que tenemos es el nuevo servidor tabular o bases de datos tabulares, que prácticamente lo que hace es que incluye Power Pivot dentro de el análisis services. En este caso el engine que se incluyó es el engine de Vertipack, que era exactamente el mismo engine que corre Power View y Power Pivot, perdón. Además se agregó particionamiento y soporte para paginación para el motor de Vertipack. Dentro del punto de vista de mejoras de base de datos, también tenemos que se ha incluido un nuevo tipo de índice. Este índice es conocido como Column Store. El Column Store me permite aumentar el desempeño radicalmente, aumenta el desempeño de las consultas sobre grandes cantidades de datos, y está asociado o está recomendado para Data Warehouse, donde yo quiero tener alta disponibilidad y además tener rápidamente las respuestas. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es todo lo que serían las búsquedas semánticas. Dentro de las búsquedas semánticas, como les dije anteriormente, es una mejora a lo que sería el Full Text Search Engine, y además podemos buscar similaridades o similitudes entre distintos documentos que están almacenados dentro del File Table. Entonces vemos que ahí hay mejoras. Tenemos otras mejoras
que se han dado a nivel de soporte para federación en SQL Server 2012. Primero veamos los aspectos de seguridad. En SQL Server 2012 se incluye un nuevo modelo que se conoce como Contained Databases. Los Contained Databases es lo siguiente. Usualmente cuando ustedes tienen una base de datos en SQL Server, ustedes van a depender de la seguridad de la instancia de SQL Server. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes crean un usuario, ese usuario es creado en el máster. Y si ustedes hacen un backup de esa base de datos y se la llevan a otro servidor, van a tener que recrear los logins porque estaban creados en el máster de la otra instancia de SQL Server. En SQL Server 2012 se incluye lo que serían los Contained Databases. Los Contained Databases lo que me permite es de que la definición de los usuarios está incluida directamente dentro de la misma base de datos. De forma tal que si yo muevo una base de datos de un servidor hacia otro servidor, solo lo único que tengo que hacer es un backup y un restore. Ya los usuarios y la seguridad de los usuarios está autocontenida dentro de la base de datos. Por eso se llaman Contained Databases, que en español lo podríamos decir que bases de datos autocontenidas. Tienen los datos, tienen los esquemas, tienen los roles y además tienen la seguridad incluidas dentro de la misma definición de la base de datos. Para aquellos que utilizan los DAG packs, recuerdan que era una nueva forma que incluida a nivel de desarrollo para hacer la inclusión de bases de datos dentro de SQL Server. Esto fue aumentado, lo que sería el soporte para manejo de permisos y manejo de membresías. Ahora yo voy a poder definir a nivel de seguridad de SQL Server, serían los role based. Ustedes recuerdan que cuando yo tenía SQL Server 2012, yo no podía crear roles a nivel de servidor. Ahora sí es posible crearlos a nivel de SQL Server 2012, no como se podía hacer en SQL Server 2008 R2, sino que ahora ya se puede hacer. Se mejora todo el soporte del default esquema, pero para asignárselo a grupos. Se incluye el Vertipack Engine, como les dije anteriormente, y además se incluye dentro de ese el manejo para soporte de seguridad definida por roles. Otro de los aspectos que fue mejorado en SQL Server 2012 es todo lo que sería la alta disponibilidad. En alta disponibilidad lo que se incluye es SQL Server Always On. SQL Server Always On lo que nos permite es poder tener una base de datos principal y que esa base de datos principal tenga copias de alta disponibilidad hasta en 5 servidores distintos y que está combinado con todo lo que sería el failover cluster. ¿Qué significa esto? Que yo voy a definir un failover cluster para identificar un concepto que está relacionado con Always On, que es el Availability Group. Dentro de la Availability Group yo le defino un nombre, le defino un IP y lo configuro dentro del failover cluster únicamente. Después lo que hago es de que asigno una base de datos dentro de un Database Availability Group. Ese Database Availability Group lo que va a hacer es de que esas bases de datos que pertenecen a ese grupo de alta disponibilidad son replicadas automáticamente hasta un máximo de 5 instancias distintas. Y cuando una aplicación se conecta a la base de datos, se conecta al nombre de la Availability Group. Si por alguna razón la base de datos primaria no está disponible porque se le está dando mantenimiento al servidor, los clientes son redireccionados automáticamente hacia una de las réplicas de alta disponibilidad. También dentro de esas réplicas de alta disponibilidad, que son conocidas como secundarias, tiene la ventaja de que pueden ser de solo lectura, de forma tal que yo tengo mi base de datos principal, tengo una réplica por Always On y esas bases de datos que son secundarias van a estar siendo sincronizadas con la base de datos principal y puedo liberar carga de la base de datos principal, ya que podría conectar los reportes hacia la base de datos secundaria. Y yo puedo elegir los modos que voy a tener de sincronización, ya sea sincrónico o asincrónico. También se tiene el soporte para multi-failover cluster, multi-site failover cluster, que significa que yo puedo hacer réplicas de Always On, o que sería grupos de alta disponibilidad que me incluye servidores que están en distintos data centers distribuidos a través del mundo. Siempre y cuando yo tenga conectividad entre los data centers, yo voy a poder hacer réplicas o tener el esquema de
bases de datos primarias y bases de datos secundarias. En cuanto a lo que sería la mejora de uso de recursos, con el Always On, tengo la ventaja de que puedo utilizar las réplicas para generar reportes y además puedo utilizar las réplicas para hacer los respaldos de la base de datos. Entonces es una de las ventajas que yo voy a tener. Y también tengo lo que sería el aporte de Local Database, que el Local Database me permite tener una base de datos embedida para hacer aplicaciones, que eso es importante. Entonces, como pueden ver, es una serie de grandes mejoras que se han dado dentro de lo que sería el punto de vista de SQL Server, alta disponibilidad y uso de recursos. Cada uno de estos temas se ve en un webcast posterior, donde vemos cada uno de los detalles de esta implementación. Igual, si tienen preguntas, las vamos a estar contestando al final de esta presentación. En cuanto a lo que sería SQL Server 2012, en cuanto a lo que serían los aspectos de soporte, hay que recordar que ahora SQL Server 2012 puede ser instalado y está soportado para ser instalado en el Windows Server Core. Entonces, eso lo que hace es que disminuye el footprint que nosotros tenemos, va a aumentar la seguridad del servidor, porque son menos parches los que hay que estar instalando, porque tenemos el soporte para Windows Server Core. También el setup, cuando ustedes instalan SQL Server 2012, van a tener la posibilidad de hacer un slipstream upgrade. ¿Qué significa esto? Que durante el proceso de instalación de SQL Server, el instalador puede verificar si hay un instalador más nuevo o si hay parches o si hay actualizaciones de SQL Server que tienen que ser actualizadas en esta instancia que ustedes están instalando. Ese paso es opcional, pero ustedes lo pueden ejecutar. Así se aseguran de que están instalando los últimos binarios más recientes con todos los parches que deben estar incluidos. En cuanto a lo que sería el soporte para dentro de base de datos, recordemos, está lo que sería Always On para alta disponibilidad. El DAC FX es el soporte para lo que sería actualización de los esquemas para los DAC Pack. Existen mejoras en lo que sería el Database Recovery Advisor. También se dieron mejoras en todo lo que sería tracing y el Distributed Replay, que me permite hacer un replay de carga de datos completamente distribuidas. Otra de los cambios que se dio es en Analysis Services. Analysis Services ahora está listo para que ustedes puedan utilizar SysPrep. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tener máquinas virtuales, pueden tener diferentes máquinas que ustedes quieran clonar con soporte de SysPrep, y antes de que ustedes hagan el clon de la máquina, podrían haber hecho todo lo que sería una instalación previa de Analysis Services, y cuando se copia o se clona esa máquina, Analysis Services ya va a estar instalado. Lo único que tienen que hacer es terminar de configurarlo. Entonces es una de las ventajas que nosotros tenemos. En cuanto a lo que sería Integration Services, nuevos sistemas de administración. En este caso, los paquetes de Integration Services ahora pueden ser guardados directamente dentro de un nuevo repositorio que mantiene versiones y que también mantiene toda la seguridad dentro de SQL Server. Es un nuevo repositorio que vamos a tener para almacenar todos los paquetes de Integration Services. En Reporting Services tenemos una integración completa con lo que sería SharePoint. Y en gobernanza de datos, mejoras en lo que sería la auditoría y mejoras en todo lo que sería el Data Quality Services para dar soporte para el usuario final y además para limpieza de datos. Después, dentro de los puntos de vista de análisis de datos y colaboración, lo primero que tenemos que recordar es de que se presenta un nuevo modelo semántico para definición de aplicaciones de inteligencia de negocios. Es conocido como el BI Semantic Model, y que es puesto como el nuevo modelo unificado para reportes, análisis de datos completamente analíticos, para scorecards y para dashboards. Entonces es importante que nosotros lo tengamos acá. Y nos da el soporte para APIs completamente relacionales y APIs multidimensionales. Otra de las ventajas que tenemos es que este modelo puede ser en modo caché dentro de el Vertipack o accedido directamente mediante el Direct Query. Mejoras que hay en cuanto a lo que sería el Self-Service Reporting, Analytics y Alerting.
Primero, incluimos todo lo que sería el Power Pivot Release, que mejora las expresiones DAX que están ahí y se incluyen nuevos elementos dentro del lenguaje de consultas. Está el Power View, que me permite generar reportes altamente ricos en gráficos directamente dentro de SharePoint y que nos presenta reportes que son orientados directamente al usuario final. Tenemos los aspectos de Data Alerts en Reporting Services y SharePoint. Eso significa que un usuario final puede ejecutar un reporte y si quiere definir que con base en una alerta recibir actualizaciones de esos reportes, lo puede hacer. Las alertas trabajan de la siguiente forma: el usuario ejecuta el reporte, identifica cuáles son los data feeds y, por ejemplo, si tiene 3 columnas y una de las columnas es el total de ventas, entonces él puede definir que una alerta en donde se le llega al correo electrónico cuando las ventas son inferiores a 10,000, por ejemplo. Entonces él puede definir ahí filtros con diferentes criterios para estar completamente actualizados con lo que sería el reporte. En cuanto a lo que sería la disponibilidad y la programación directamente dentro de lo que sería el SQL Server, tenemos también mejoras. La principal mejora es de nuevos estatutos de Transact SQL que han sido incluidos. En este caso, ver todos los estatutos de Transact SQL incluidos está desplegado en otro webcast que vimos anteriormente. Entonces, en ese webcast hacemos un repaso por todas las mejoras de Transact SQL. En este caso, solo les vamos a mencionar que se tiene todo lo que sería, dentro de las principales mejoras, soporte para paginación directamente por el motor de base de datos. Ustedes le pueden decir a SQL Server: este resultado de datos de este select lo quiero paginar, por favor tráigame los primeros 10 registros, después tráigame los siguientes 10 registros y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos aquí la paginación completamente soportada dentro del Transact SQL. Tenemos el soporte para secuencias y generadores de secuencias en Transact SQL. Se ha mejorado todo lo que sería el throw, el statement de throw, que tiene todas las mejoras con respecto al raise error. Y se mejoró todo lo que sería el server block. Para hacer la actualización de bases de datos y de aplicaciones, tenemos mejoras en lo que serían los Data Tier Application, que es el DAC Pack. En este caso es conocido como el DAC FX, en el cual nosotros podemos mejorar la forma en que se instala un DAC Pack en SQL Server o que se instala en SQL Azure. Y además tiene soporte para más Transact SQL, tales como lo que sería generadores de secuencia, tipos espaciales e índices. También nos da el soporte para que los DAC Pack incluye tanto el esquema como los datos. Para aquellos que programan, también se dan mejoras en todo lo que sería el Entity Framework. En lo que sería el Entity Framework, lo que se maneja ahora en este concepto sería el Code First Support. En este caso, lo que decimos es de que ustedes empiezan a programar y después, cuando terminan de programar, se deduce y se genera la base de datos. Es completamente distinto a lo que hacíamos anteriormente, sino que se sigue el modelo Code First. Ustedes primero codifican, después generamos la base de datos de forma automática. Eso es en Visual Studio, la nueva versión. Tenemos soporte mejorado dentro del Entity Framework para datos espaciales, para procedimientos almacenados, para Table Value Functions, etc. Además, se ha mejorado el desempeño y ahora todo lo que serían los datos pueden ser accedidos mediante REST y mediante OData. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos desde el punto de vista de programación de SQL Server. También, aquí, solo para que los mencione, en SQL Server 2012 se incluye una nueva herramienta que se llama el SQL Server Data Tools. El SQL Server Data Tools, una de las principales mejoras que tiene es que integra completamente el shell de Visual Studio 2010 con las herramientas de desarrollo de SQL Server 2012. Entonces tenemos un solo lugar para poder estar estableciéndolo. Además, me permite que yo pueda definir un proyecto de base de datos dentro de Visual Studio. Ese proyecto de base de datos, ahí yo puedo definir de forma visual o de forma de código todo lo que serían las tablas, sus relaciones, me verifica la sintaxis de las tablas, me permite mover una tabla o una base de datos específicamente desde el sistema local hacia Windows Azure y tener un solo lugar para poder hacer la administración.
Otra de las ventajas que tiene es de que permite que yo pueda elegir el target de mi base de datos, ya sea un SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2012. Dentro de Integration Services se tiene un nuevo diseñador y además me soporta undo y redo, que es una de las ventajas. En cuanto a lo que sería interoperabilidad, se tienen mejoras en lo que sería el soporte para ODBC para aquellos programadores que trabajan en C++, ya sea en Windows o en Linux. Se tiene soporte y mejoras en el JDBC para Java y además mejoras en los drivers para manejar con PHP. Entonces tenemos esas distintas mejoras en lo que sería SQL Server. Acá rápidamente les estoy mostrando mi escritorio. Algo que les quería mostrar era el SQL Server Data Tools. Es este que tenemos acá. Como pueden ver, nosotros podemos estar explorando las diferentes bases de datos con el LocalDB. Aquí tengo vamos a hacer esto una definición de tablas. Cuando yo trabajo en las tablas y estoy definiéndolas dentro de Visual Studio, vean que estoy trabajando dentro de Visual Studio, puedo definir aquí específicamente de forma visual las tablas y además él me va a estar haciendo la actualización de Transact SQL. Yo puedo elegir si trabajo en modo de diseño o en modo de Transact SQL. Otra de las ventajas que tiene es de que si yo borro una columna de una tabla, inmediatamente, vamos a ver acá, vean, ni siquiera he compilado la aplicación, pero él ya me está diciendo que esa columna que yo he borrado estaba siendo referenciada por otra tabla y que me va a generar errores a la hora de generar todo lo que sería el DACPAC. Incluso aquí me dice que también está siendo utilizado en un view y me lo da directamente dentro de Visual Studio. Dentro de lo que sería también otro de los cambios del Server Explorer, vamos a esperar que cargue. Es lo siguiente: dentro de las conexiones me puedo conectar a servidores de SQL Server, también me puedo conectar directamente a SharePoints, aquí estoy conectado a SharePoints, o también puedo estar conectado a Windows Azure o al Windows Azure Storage. Digamos, tengo diferentes opciones para poder estar haciendo, para tener una experiencia completamente completa dentro de el mismo Visual Studio. Vamos a volver a nuestra presentación. Como les dijimos anteriormente, dentro de las mejoras que se tiene, toda la parte de administración es aspectos de manejo de información. Recordemos cambios en Integration Services, cambios en Master Data Services y cambios en Data Quality Services, que es una de las mejoras que nosotros tenemos acá. Rápidamente vamos a ver un poco acerca de las mejoras que hay en Transact SQL en SQL Server 2012. Dentro de esas mejoras es, primero, todo lo que sería manejo de paginación, ya estás completamente soportada por el motor. Manejo en todo lo que sería windowing, para todo lo que sería el aspecto de datos. Manejo de secuencias, poder descubrir el metadata. Además, todo lo que sería manejos manejos de bibliotecas y el Service Broker. Aquí vamos a ver un poco de lo que sería un ejemplo de paginación, donde nosotros tenemos acá, vean que aquí está el cambio que hemos establecido. En este caso tenemos un
procedimiento almacenado. Dentro de este procedimiento almacenado tenemos un select y en este caso vean la sintaxis que nosotros le decimos. Le decimos el offset lo que vamos a decir es precisamente a partir de qué fila, de qué página nosotros queremos estar trabajando. Dentro de esa página la definimos, la cantidad de filas que vamos a definir, la definimos por la cantidad de páginas que queremos y la cantidad de filas por página que queremos estar traduciendo. En este caso, estamos diciendo que queremos páginas de 10 filas cada uno. En el offset, lo que le vamos a decir, a partir de qué fila queremos que empiece a devolvernos los datos y después cuántas son las filas que queremos que nos devuelva. Entonces vean que es prácticamente una paginación, en este caso, dada por el motor de la base de datos. Para aquellos que han utilizado todo lo que serían los windowing functions dentro de SQL Server 2005, ustedes recuerdan que siempre ha sido un poco difícil la sintaxis cuando yo quiero estar, por ejemplo, consultando en este query. Lo que estoy haciendo es, quiero consultar los detalles de las órdenes y días desde que se dio la última orden para cada producto. Entonces es como que irme hacia atrás en el tiempo. En este caso, este es el enfoque tradicional. Ahora en SQL Server Denali tenemos diferentes opciones. Se han incluido diferentes operadores. En este caso yo digo que quiero ver las órdenes ordenadas por fecha y además quiero saber las últimas órdenes de la última fecha que se dieron ordenadas por el product key. Entonces eso es importante que yo lo tenga. Entonces la ventaja de esto, digamos, del clause de windowing es que mejora completamente el desempeño si nosotros lo comparamos con las versiones anteriores. Si hablamos de secuencias, aquí tenemos un ejemplo de Transact SQL para hacer una secuencia, donde nosotros le podemos decir, quiero crear una secuencia, en este caso de tipo entero, le puede decir que empiece en 1, en este caso está empezando en 2001 y que se incremente de 10 en 10. En este caso lo que yo voy a decir es que después yo le puedo solicitar el siguiente valor en esa secuencia. Aquí tenemos un ejemplo de uso de la secuencia. Yo tengo un create table. Vean que yo tengo aquí un valor por default. Y lo que me va a decir es que el valor por default va a ser el siguiente valor para la secuencia que yo acabo de crear. La secuencia podría ser que vaya contando de 1 en 1, o de 5 en 5, de 10 en 10, que vaya aumentando, que vaya decrementando, etc. Ustedes definen cómo definen el manejo de la secuencia. El Metadata Discovery, en este caso, es de que yo tengo soporte para todo lo que sería Multiple Result Sets dentro de un mismo estatuto de SQL. Entonces, eso es una de las ventajas, además de poder determinar todo lo que sería el metadata asociado con un procedimiento almacenado que nosotros tengamos aquí asociado. Dentro de lo que sería el Service Broker, tenemos mejoras en cuanto a lo que sería el manejo de las colas y el manejo del tiempo en que ha estado un mensaje en la cola. También nos permite hacer todo lo que sería la administración de mensajes que están corruptos. Tiene soporte para Always On y además tiene soporte para Multicast. Tenemos diferentes mejoras dentro de todo lo que sería el SQL. También mejoras generales a nivel de Transact SQL. Tenemos soporte para UTF-16, que nos da un soporte para nuevas collections dentro de la base de datos, que está soportado en diferentes tipos de bases de datos. También mejoras en todo lo que sería el throw statement y además los extended events. Si ustedes lo utilizan, lo que se ha hecho es de que se ha tenido ahora más soporte o más tipos de eventos que ustedes pueden utilizar cuando están trabajando con el extended events directamente. Entonces ven de que nosotros tenemos diferentes opciones que ustedes pueden estar utilizando directamente dentro del SQL Server y que se han dado mejoras completas. Otra de las mejoras que también va a ser bastante útil para ustedes es todo lo que sería el almacenamiento de documentos en SQL Server. Teníamos diferentes opciones en SQL Server en versiones anteriores para almacenar documentos. En SQL Server 2012 incluimos todo lo que sería el File Table,
que me permite que la aplicación consuma archivos sin necesidad de modificar la aplicación, porque para la aplicación sería como que si estén almacenados en un sistema NTFS. Escala para cientos de millones de documentos, está hecho el file table, y además me mejora todo lo que sería ese soporte. Digamos que esa es una de las mejoras que yo voy a tener directamente dentro de la base de datos. Este es un ejemplo de file table. Prácticamente lo que nosotros podemos definir ahora en SQL Server 2008 y era el manejo de file stream. En SQL Server 2012 se incluye lo que sería el file table, donde yo le voy a decir específicamente, cree una tabla como file table, le voy a decir cuál va a ser el directorio y el collation. Prácticamente lo que estamos diciendo acá es de que el SQL Server va a exponer a las aplicaciones una dirección a las cuales las aplicaciones van a accederlas como un sistema de archivos común y corriente. En este caso, vean que yo tengo directorio compartido. Este directorio, la aplicación solo lee y escribe archivos ahí y internamente SQL Server los convierte en filas. Entonces es una forma muy sencilla de que ustedes puedan integrar manejo de archivos dentro de directamente el SQL Server. Como hemos visto, hay muchos cambios en SQL Server. Cada uno de estos cambios nos ha dado tiempo apenas para poder enumerarlos. Aquí ustedes van a poder después consultar en diferentes fuentes de información de Microsoft, también en diferentes webcasts que vamos a estar dando, cuáles van a ser el detalle de cada una de estas nuevas capacidades. Repasando, qué es lo que nosotros tenemos en SQL Server 2012. Tenemos todo lo que sería los SQL Server Data Tools de integración con Visual Studio. Tenemos todo lo que serían los aspectos de mejoras en Transact SQL. Tenemos Always On. Tenemos el Master Data Management. Tenemos el Data Quality Services. Digamos que son todo uno de los aspectos principales que nosotros tenemos acá. Y además, desde el punto de vista de integración con inteligencia de negocios, tenemos las bases de datos tabulares. Tenemos el Analysis Services tabular. Tenemos la inclusión de el nuevo tipo de reporte que también es Power View. Entonces, y además una integración completa con todo lo que sería la plataforma de SharePoint 2010. Como pueden ver, nosotros tenemos en SQL Server 2012 grandes cambios que ustedes tienen que empezar a entender para que puedan sacarle provecho completamente a las nuevas capacidades que tiene el motor de base de datos.